buenas y bienvenidos a una nueva entrevista de Baton Project, la iniciativa que conecta a los profesionales, políticos, intelectuales y académicos más distinguidos de nuestra generación. El día de hoy tenemos el gran placer de estar con el señor embajador de República Dominicana, Marino Berigüete. Él es tiene una maestría en ciencias políticas, en relaciones internacionales y un posgrado en procedimiento civil. ¿Cómo está, señor embajador? Muy bien, Rolando Catán JR. Para mí es un privilegio estar aquí en tu programa y sobre todo tener la oportunidad de hablar con una generación como la tuya, donde a nosotros nos va a tocar el privilegio de entregarle el bastón para que ustedes sean los próximos embajadores, los próximos políticos, los próximos líderes del mundo. Y en ese tiempo nos encontramos ya nosotros. Y me alegro participar en ese proyecto que tú tienes. Muy bien, muchísimas gracias. Pues el día de hoy me gustaría discutir un poco sobre los desafíos a los que se enfrenta la diplomacia ante esta pandemia, porque sabemos que el mundo se estaba enfrentando a una globalización masiva, a un intercambio cultural masivo, y todo eso se ha detenido. Entonces, quiero que me cuentes un poco de su experiencia sobre qué van a hacer los diplomáticos como usted ante esta situación. El mundo tiene grandes desafíos por delante. En sí, el mundo tenía grandes desafíos. Europa tiene grandes desafíos. Estados Unidos y su política norteamericana tenía grandes desafíos. China estaba instaurando lo que es la ruta de la seda. Todos los países del mundo tenían grandes desafíos por una razón muy sencilla. Centroamérica también tiene sus grandes desafíos y Latinoamérica en su totalidad, porque nosotros nos estábamos enfrentando a el desafío más grande que tienen las naciones, que es el comercio. El comercio internacional, el comercio entre fronteras, eso abre una dinámica de discusión entre todos los países. Y esa dinámica de discusión entre todos los países permite que se produzca una competencia entre todas las naciones. Cada día la población va aumentando, cada día la pobreza de nuestras naciones aumenta. Tenemos desafíos con la naturaleza, desafíos en la educación, desafíos en mantener una frontera segura. Y todos esos desafíos en que nos llegó a nosotros el COVID se ha frisado en un momento de la historia. Algo que había pasado hace ya casi 100 años, porque nosotros, la generación mía, es una generación que viene desde después de la Segunda Guerra Mundial. La generación tuya ni siquiera soñaba con lo que estamos pasando. Y estos grandes desafíos tienen que darnos la oportunidad para que nosotros podamos ser creativos. Creativos en los retos, creativos en la respuesta, porque cuando hay desafío, hay respuestas que hay que buscar.
y hay que buscar esa respuesta en los próximos meses para que esa respuesta pueda ser posible tener una contestación en los próximos años. En los países nuestros están ahora mismo enlazándose, y me voy a referir específicamente a Centroamérica, porque te voy a hablar específicamente del área de Centroamérica, que es la que me compete ahora. Pero hablándote de lo que me compete en Centroamérica, también puede acontecer en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos, el primer desafío que tenemos es compartir las experiencias de cada país en el combate al COVID. ¿Cuál es la respuesta económica que esto le está saliendo a los grandes, a todos los países de Centroamérica y del Caribe? ¿Cómo vamos a enfrentar si la economía nuestra no es una economía fortalecida, es una economía dolarizada? ¿Cuáles son las experiencias que están haciendo otros países para enfrentar lo que estamos viviendo? Porque ya llevamos más de 4 meses prácticamente la clase empresarial sin poder abrir. El gobierno trabajando a media. Los hospitales en algunos países ya están casi al borde de colapsar. Nuestra economía es una economía sensible que depende mucho de la producción agrícola, del turismo continuo y sobre todo también depende de la producción empresarial, porque si no se produce una producción empresarial, una producción en la industria privada, no se produce recaudación. ¿Cómo vamos nosotros a enfrentar los próximos meses esa baja en la recaudación que tienen todos los gobiernos? Para eso se está buscando respuesta con algunos bancos, en el Banco Centroamericano, en el BIC, en el Fondo Monetario Internacional, en la política pública, buscando una respuesta. También el desafío que tenemos con el desempleo, que si venía ya en una escalada en algunos países alta, y en otros países que iban luchando, pero alta también. En América Latina siempre la tasa de desempleo siempre ha sido alta. Ahora se ha aumentado. Por lo tanto, te digo que es una oportunidad para repensar los estados. Tenemos que repensar los estados, la manera de nosotros poder conducir la parte social con la población nuestra, pero también tenemos que iniciar el proceso de ir abriendo paulatinamente los aeropuertos, de ir buscando una convivencia con el COVID, porque lamentablemente todavía no ha aparecido una vacuna. Y en eso estriba mucho el comportamiento de la sociedad. La sociedad tiene que disciplinarse en ese sentido, porque la producción de los estados no puede seguir estancada. Y para eso se está produciendo varias reuniones a través de este medio con nuestra respectiva Cancillería, los organismos como el SICA, los organismos como la Unión Europea, el Acuerdo de Libre Comercio. Se está buscando de una manera de dar respuesta a esto. Tú me dices, ¿y cuál será el resultado futuro de lo que estamos viviendo? El resultado futuro tiene que ser mejor que lo que hemos estado viviendo antes de que nos llegara la pandemia. Te digo que tiene que ser mejor para nuestro estado, porque en una crisis el hombre tiene que sacar lo mejor de sí para poder enfrentar el futuro. Y en ese enfrentamiento del futuro
tienen las mentes más brillantes de los países nuestros, iniciar el proceso de adaptación para que las nuevas respuestas que vengan de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, sean creativas. Ya, por ejemplo, a mí me marcaron clase en la universidad donde yo doy docencia y me llaman y me dice, te tengo una materia para el próximo cuatrimestre en septiembre. Y le digo, pero tú sabes que yo no te... Me dice, no, no, ya por el Zoom te puede dar la materia perfectamente. Entonces yo creo, Rolando, que los próximos desafíos de la diplomacia internacional es compartir experiencia de los estados con lo que estamos viviendo, porque estamos en un proceso de aprendizaje. Por más brillante que sean los economistas, por más brillante que sean los embajadores, por más brillante que sean los técnicos, estamos viviendo una situación del día a día y con ello nos trae nuevos desafíos. Es un desafío que tenemos que buscarle respuesta. Que la respuesta pueda salir de uno de nuestros países, ese es el gran desafío. Compartir esas respuestas que estamos buscando y podernos fortalecer como Centroamérica. Muy bien. Y me gusta mucho eso que dijo de este nuevo desafío. ¿Usted consideraría que este es un desafío necesario para nuestra generación? Ya que nuestra generación, y cuando digo nuestra generación, digo de los 90 para acá, no se ha enfrentado a ninguna crisis mundial muy seria, aparte de tal vez la crisis económica del 2008. Entonces, ¿cree usted que esta es una manera de que el mundo en sí nos está diciendo que tenemos que repensar nuestros métodos, nuestras respuestas a los problemas, nuestras formas de negocio, de intercambio, como dijo usted, que le pidieron que diera clases por Zoom en la universidad? ¿Cree que todo eso, esta pandemia, es nuestra oportunidad para hacer cambios sistemáticos grandes para mejorar el mundo? El mundo no volverá a ser como era antes. Eso ni lo pienso. Tendremos algunos cambios que adaptar a la nueva forma de vida que viene. Aquí se ha hablado de la mitad de lo que produce el COVID, pero el COVID a una generación se la puede llevar por completo, sobre todo los que tienen enfermedades de base. Otros la pueden enfrentar. Eso implica que conocerán muchos que con el tiempo se irán. Entonces, la nueva manera de ese desafío de que tú ves que algunos amigos se fueron, que otros quedarán con secuela, otros quedarán bien, te indican que el mundo por donde iba, porque estos días nos ha permitido a pensar, el mundo tiene que ser más humano, el mundo tiene que ser menos comercial y más incluyente, un mundo donde seamos más nosotros. Entender, por ejemplo, que una enfermedad producida o salida de China es capaz de afectarnos a una población en Copán o en Gracias, Lempira, porque ya el mundo está globalizado. Está tan globalizado que ya hasta las enfermedades pueden ser colectivas. La naturaleza se estaba deteriorando.
Algunos gobiernos inclusive no creían en el cambio climático. Entonces yo creo que debemos de repensar un mundo más humano, un mundo que piense más en nosotros. Mira, tú sabes que yo soy un hombre que vivo mi utopía. Yo siempre he sido de la creencia que el desempleo en el mundo es imposible y cada día con toda la tecnología menos manos de obra el hombre estará usando. El desempleo es la única manera de acabarlo o por lo menos paliarlo es trabajando 4 horas nada más en los empleos. Tú me dices, 4 horas, sí, 4 horas. Se ha demostrado que el hombre con 4 horas en un trabajo hace lo mismo que 8. Quizá el trabajo manual puede producir más, pero con 4 horas el hombre trabajaría lo suficiente para sostenerse y para sostener el mundo. Pero un hombre que trabaje 4 horas, ¿sabe para qué tiene tiempo? ¿Para qué tiene tiempo? Para el ocio. Cuando un hombre tiene tiempo para el ocio, puede dibujar como Van Gogh, puede escribir como Borges, puede ver la naturaleza de una manera más plena y puede durar más en base a un concepto que digo. Nosotros en este momento vamos en un tren que vamos trabajando, vivimos para trabajar, no trabajamos para vivir. Y en ese largo camino que vivimos los hombres, debemos de aprovecharlo para el ocio, poder disminuir la jornada de trabajo y poder empezar a tener una vida más creativa, porque el futuro, todas las profesiones, la economía, la medicina, la ingeniería, todo es la creatividad. Tú puedes tener el título más académico con los honores mayores, pero si no tiene la creatividad de ejercer ese oficio. ¿Y cómo se cultiva la creatividad? Con el ocio. El ocio es básico. Entonces yo creo que el mundo seguirá igual como lo estamos viviendo, pero creo que los grandes líderes del mundo deberían de repensar la manera de acabar con el desempleo, el hambre, la corrupción en los estados, la integridad más abierta de los países, el uno con otro, y tener un mundo más humano que el que hemos estado viviendo. Y yo creo que ahí es que está el reto de los próximos años. Me recuerda mucho a este político que se hizo muy popular en los Estados Unidos en esta campaña electoral, Andrew Yang, que tenía una idea similar, que era de dar un salario universal a las personas para que no fueran tan dependientes del trabajo y de esa forma poder desarrollarse creativamente, desarrollar sus empresas y cosas así. Entonces, ¿tú crees que de esta pandemia saldrá más desarrollo económico, saldrá un desarrollo creativo, saldrán todas esas cosas
a base de ese mundo más humano y más conectado y con más ocio. Entonces, esa es verdaderamente nuestra salvación, ¿cierto? Mira, te puedo decir, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto de Samsung es más grande que el presupuesto de Honduras, de El Salvador y quizá de Guatemala también, de Samsung. Las ganancias que puede tener Apple es más grande que la que puede tener el Estado hondureño anualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que la creatividad produce más. Los países que han basado su economía en base a servicios, su economía ha mejorado. Yo te puedo decir, por ejemplo, la industria cultural o la economía naranja, como le llaman ahora, que ahí está la música, el folclore, la literatura, el turismo, los conciertos, producen billones la industria cultural al presupuesto. Y yo creo que este proceso que estamos viviendo, nos hemos dado cuenta que un médico vale más que un pelotero, que un maestro bien formado vale más que un político, que un ingeniero sanitario o un ingeniero en computación o programador, vale más que un alcalde, por decirte. El día que nuestros países comienzan a ver la formación, la creatividad, como un elemento para desarrollar el mundo, entonces nuestros países van a cambiar. Yo aspiro a no morir sin ver eso. Yo aspiro a ver esto que te dije, una gran utopía que tengo. Pero esto le está sirviendo al mundo para que el mundo pueda temblar sísmicamente sus bases en la que está viviendo y podamos producir un cambio de mentalidad entre nosotros. No es, ¿de qué vale que tú, el poco tiempo que puedas vivir en la tierra, no sirva para algo? ¿Crees tú que el futuro de la vida está, del mundo está en acumular riqueza o en generar riqueza? El mundo está en general bienestar social, que puedan los países nuestros tener una buena educación, que puedan tener tiempo para compartir, para conversar, que puedan tener una economía más humana, un comercio entre Centroamérica y el Caribe y los otros países complementarios, no competitivos. Y a eso es lo que yo le llamo vivir en comunidad, vivir en ambiente. Y los líderes nuevos, los que están emergiendo en la generación tuya, tienen que tener conciencia de que la verdadera vida no es la acumulación de riqueza, sino es la convivencia entre los seres humanos. Ahí es que está basado todo, en eso. Y que el amor, los principios, la naturaleza, la entrega, la integridad familiar, el respeto mutuo, el nacionalismo, pero sin llevar a un grado extremo de llevarlo al odio o a los extremos de no ver el ser humano como debe de ser, como herramienta de desarrollo, debe de conducirnos en los próximos años a reflexionar.
qué tipo de hombre vamos a dejar hacia el siglo XXI. Eso yo lo escribí en el 2019. Escribí yo que cuando tengamos una oportunidad de reunirnos, porque lo escribí en una plaquita, que dice, construir el hombre del siglo XXI. No tenía yo ni siquiera pensado cómo sería el siglo XXI. Y por lo que veo, el siglo XXI nos está dando una gran lección en sus primeros años. En su primera década, el siglo XXI le está dando al hombre una gran lección. Pero, ¿qué le pasa a dónde está, en este modelo del nuevo hombre del siglo XXI, dónde está la producción? Porque es verdaderamente una utopía muy bonita, una en la que dejamos que el hombre florezca con su creatividad, pero sin duda es la pesadilla de muchos economistas. Si nos enfocamos en el lado meramente económico, ¿qué nos puede pasar? Si nos enfocamos en el lado meramente económico, el hombre del siglo XXI puede convertirse en una máquina. Porque la economía con que yo me crié, o sea, cuando te hablo de criar es con la que yo nací, con la que yo veía, era una economía humana, no era una economía deshumanizada. Te voy a decir por qué. Antes, la producción, por ejemplo, de un vehículo, como la Volvo creaba un vehículo, era para que te durara toda la vida. Pero alguien dijo, no, vamos a crear un vehículo que se le puedan cambiar las piezas y vamos a darle un tiempo de utilidad a las piezas para que así se puedan dañar y nosotros poder una entrada de comercio. Me imagino que, por ejemplo, tu abuelo decía, yo compro vehículos de tal marca porque me dura toda la vida, porque antes se vendía eso. Tú comprabas un vehículo y era un vehículo para toda la vida. Ahora tú compras un vehículo y ya a los años tienes que cambiarlo. Antes tú comprabas un celular y ese celular te duraba años, años. Ahora no, ahora la gente cambia los celulares todos los años porque tiene un pensamiento de que si no compra el celular, no está en la última moda. Entonces no han llevado a creer que la vida es el consumo. Y tú crees que si no te montas en esa vida del consumo, no estás viviendo y eres un hombre triste, solitario, y no es así. El hombre del siglo XXI tiene que crear conciencia que lo más importante en la vida es desarrollar el arte de ser feliz no a través del comercio ni a través de situaciones aéreas que solo al final te encuentras con la soledad. Tú sabes que antes las conversaciones familiares eran en las comidas, en las grandes reuniones, y es lo que más uno recuerda eso. Sin embargo, por ejemplo, ahora tú no tienes amigos, tienes contacto. Yo tengo amigos. Todavía mi generación tiene amigos. La tuya tiene amigos, pero tiene más contacto. Usted en las escuelas se dice, mira, no, pues yo tengo... El network. Yo tengo tanto contacto, pero fíjate que es tan efímero que con que alguien te haga un comentario, tú lo bloqueas y lo borras. Y ya deja de ser tu amigo.
Nosotros no, nosotros cultivábamos la conversación, el abrazo. A eso debemos de volver, a ver el ser humano como una herramienta de desarrollo, a tener una economía humana, no una economía para producir riqueza en los servicios, sino una economía de servicio, una economía que nos pueda servir para crear riqueza, pero más pegado a los principios humanos. ¿Me entendiste? Bueno, muy grata la plática que hemos tenido. Qué lástima que la tenemos que cortar aquí. Se nos ha acabado el tiempo, pero muchas gracias, señor embajador. Gracias por transmitirnos y pasarnos ese batón de conocimiento. No sé si tiene algunas palabras para nuestra audiencia. Quiero decirle a la generación tuya específicamente. Yo pertenezco a una generación que ya está de paso. Mañana quizá no pueda abrir los ojos o quizá mis pasos ya no sean tan fuertes como lo que son hoy en día. La generación tuya tiene que basarse en principios y valores. La riqueza de un hombre no es la riqueza material, es la riqueza que lleva dentro consigo mismo. Le exhorto a tu generación que se prepare para el mundo que viene, que es un mundo lleno de desafíos, que se forme, que crea su propia utopía, que crea modelos de desarrollo, modelo económico basado en los principios de integridad, de unificarse, de crear una población humana más equitativa, más igual, que puedan tener un sentido de oportunidades para todo. Que la política sin principio es un azote. Que la justicia sin equidad es una injusticia. Los países nuestros tienen que entender que tienen que invertir en la educación, tienen que invertir en el ser humano y tienen que aspirar ustedes a tener políticos más formados, porque la crisis que nos viene es para gente que tenga las herramientas mentales, las herramientas formativas para los presentes desafíos. Muchísimas gracias, señor embajador. Y muchísimas gracias a nuestra radio audiencia. Y les esperamos en el próximo episodio de Baton Project. Muchísimas gracias. Bye, gracias a ti.